nuevamente a cada uno de ustedes. Me da nuevamente mucho gusto estar con ustedes. Que el Señor sea el que permita que podamos compartir algo que ayude a nuestras almas, a nuestro corazón, que podamos sentirnos restaurados y sustentados en cada momento, en cada tiempo de crisis o en cada momento de conflicto. Amén. Vamos a tocar un tema que es algo que ahorita está en muchas personas, está en proceso, porque vamos a hablar de lo que es el duelo, de lo que son las emociones, cómo se mueven nuestras emociones, cómo influencian nuestras emociones. En todo este proceso. Porque a veces no es tanto que haya fallecido un pariente, muchas veces. A veces es simplemente el enterarnos que algún conocido de alguien cercano o alguna otra persona, un vecino, ha fallecido. Esto nos va a llevar a una crisis emocional, nos lleva a una crisis psicológica, algo que nos va a afectar de tal manera que es difícil de superar. Amén. Así que vamos a empezar hablando de algo que se llaman emociones. Vamos a empezar con el primer texto. Amén. Para que podamos avanzar. Amén. Vamos a ver cómo dice Proverbios 4:23. En Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, de él nace la vida. El Señor nos manda que guardemos nuestro corazón, que lo mantengamos limpio, que lo mantengamos en shalom, en paz. ¿Por qué el Señor hace tanto énfasis en el corazón del hombre? ¿Por qué nos hace tanto énfasis en guardar nuestras emociones, en evitar tener dentro de nuestro corazón cosas guardadas que nos van a hacer daño? Vamos a entender por qué tanto, o qué significa el corazón realmente bíblicamente. Corazón quiere decir el centro de. Mi corazón es mi centro. Cuando le decimos a la persona que amamos, te amo con mi corazón, quiere decir te amo con lo que soy, con el centro de lo que yo soy. Cuando levantamos nuestras manos y le decimos, Señor, yo te entrego mi corazón, le estamos diciendo, Señor, yo te entrego el centro de mi ser, de lo que yo soy. La esencia de lo que yo soy. ¿Pero qué forma la esencia de lo que yo soy? ¿Qué es lo que forma esto que yo soy realmente? ¿Qué le da forma o qué me da forma a mí como persona, como ser humano? Lo que me va a dar forma como ser humano son las emociones. Tu corazón es el centro de ti mismo, son tus emociones. Cuando vemos a una persona que es demasiado emocional, demasiado eufórica, entonces vemos a una persona que podemos decir, ay, es como que de repente está muy contento, de repente está muy triste, es como que un poco variable. La realidad de esto es que es una persona que se deja guiar mucho por sus emociones, mucho por su corazón. Esto va a provocar que tenga esas variaciones la persona. ¿Ok? Pero las emociones pueden activar una cadena de conductas complejas que van más allá de meras reacciones de acercamiento o evitación. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú tienes una crisis o estás pasando por una situación emocional, digamos un ejemplo, si te sacaste la lotería, vas a actuar con euforia, vas a actuar con mucha alegría, te vas a emocionar, vas a brincar, vas a gritar. Decía mi mamá, contaba una anécdota que sucedió en el estado de Tlaxcala, de un hombre que era pobre pero que era muy apegado a comprar el billete de la lotería. Entonces llega el momento en que se saca la lotería. Cuando llega al banco, era un banco, era el Bancomer, el mostrador era de mármol, toda la orilla del edificio. Entonces llega a cobrar el billete. Cuando llega le dice el gerente del banco, señor, aquí está su dinero. Y dice, ¿y cuál es mi dinero?
Y entonces empiezan a sacar fajos y fajos de billetes y fajos y fajos y fajos de billetes, al grado que queda todo lo que es la orilla del mostrador, todo el mostrador cubierto de billetes. Y se le queda viendo al gerente y le dice, ¿cuál es mi dinero? Y le dice el gerente, todo eso, y da la vuelta. En ese momento el hombre entró en shock de tal manera que perdió la cordura. Y dice mi mamá que después andaba por el estado de Tlaxcala caminando en la calle y andaba diciendo todo eso y da la vuelta, todo eso y da la vuelta, todo el tiempo. El dinero realmente lo reclamaron sus parientes y él se quedó sin nada, realmente no lo disfrutó, porque la emoción, la euforia que sintió lo hizo perder la cordura. A tal grado que lo único que quedó grabado en su corazón y en su mente fue todo eso y da la vuelta. Nuestras emociones nos pueden jugar tan sorprendentes expectativas, tan sorprendentes situaciones, nos pueden crear sorprendentes expectativas así de, wow, estoy emocionado, terminé mi carrera, ahora sí me voy a comer al mundo. O puede estar en la expectativa de soy adolescente, soy bello, soy fuerte, y tener una expectativa de la vida enorme, grande, diferente. Pero ¿qué pasa si cuando esta expectativa, todo esto que tenemos formado en nuestra mente, en nuestro corazón, empieza a volverse realidad? Cuando nuestras emociones empiezan a tener un enfoque diferente, que ya no es solamente la emoción de lo que yo creo, de lo que yo pienso, sino es la realidad de lo que va a pasar. Cuando se pasa de emoción, se deja de ser solamente una emoción y se vuelve algo que podemos expresar, que ya es otro paso, el paso siguiente de la emoción. Las emociones nos van a provocar reacciones psicológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo que percibe un objeto, una persona, lugar, suceso o recuerdo. El ejemplo que les acabo de poner de este hombre que entró en crisis, en shock por la emoción de que tenía mucho dinero y perdió la cordura. Entró en crisis, tuvo una reacción psicológica y fisiológica. Por eso perdió la cordura de esa manera. Fue muy impactante para él. Esto nos va a hacer que las emociones alteren la atención, nos hacen subir de rango. Ciertas conductas, guía de respuestas del individuo, activan redes asociadas, relacionadas en la memoria. Quiere decir, este hombre perdió la cordura de tanta emoción y solamente en su memoria quedó grabado todo esto y da la vuelta. Eso es una reacción por shock emocional. Amén. Ahora, cuando dejamos de ser emociones, cuando nuestras emociones dejan de ser algo momentáneo y se vuelven sentimientos, es aquí cuando entra aquello que nos dice el Señor. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tus sentimientos, guarda lo que tienes dentro de ti. Hay emociones que nos pueden dar la vida o hay emociones que nos pueden dar la muerte, porque las emociones, lo que tú sientes al momento, se te va a volver un sentimiento y ese sentimiento se te va a volver un acto. Si tú tienes una emoción de enojo, de ira muy fuerte, y de repente ese enojo, esa ira te lleva a llevar un acto que puede terminar en una catástrofe, entonces el resultado es que vas a dañar el resto de tu vida. Pongamos un ejemplo. Hace años, un varón se entera de que la mujer le era infiel. Entonces, él era carnicero. Se entera de esto. Pero lo peor de todo es que no era su esposa, era la amante. Su amante le era infiel con otro hombre. Entonces, este hombre se entera de este caso
de este problema, busca al amante de su amante y con el machete en mano lo mata. Lo despedaza y va y lo avienta en diferentes barrancas. Tuvo un enojo, un sentimiento, una emoción, enterarse del problema. Tuvo una reacción, tomó una conducta. Su emoción se volvió en sentimiento y ese sentimiento lo llevó a actuar incorrectamente. Esto es lo que muchas veces nos lleva a tomar actitudes incorrectas. El tener una emoción que llevamos a un sentimiento y ese sentimiento no lo sabemos controlar, no sabemos ponerle un límite. ¿Qué pasa con las personas que son iracundas? Con las personas que se enojan y se sueltan hablando, diciendo cosas, haciendo cosas que no deberían de haber hecho. Romper cosas, maldecir, golpear. Son personas que tienen la emoción, pero esa emoción la llevan a un sentimiento. ¿Qué sentimiento? El sentimiento de ira, el sentimiento de enojo, el sentimiento de venganza. Porque cuando una persona se vuelve violenta es por el sentimiento de venganza. Entonces, debemos de cuidar nuestro corazón. Les estoy poniendo ejemplos. Aquellos ejemplos que son caóticos, aquellos ejemplos en los cuales las emociones nos llevan a un sentimiento caótico. Pero ahora también vamos a ver, hay emociones y sentimientos buenos. ¿Qué pasa cuando hay una emoción de amor, que te enamoras de alguien? Ves a esa persona y sientes mariposas en el estómago, tu corazón se acelera, te sudan las manos y sientes que la vida y el amor y todo florece y hasta el aroma del ambiente te cambia. Porque tienes esa emoción. Esa emoción va a provocar en tu cuerpo una reacción química. Las emociones hacen que cambie tu rostro. Las emociones hacen que tu semblante se transforme. Si estás enojado, se vuelven hoscas. Si estás contento, tu vista brilla, te emocionas, te alegras. Porque es la forma en que químicamente está afectando tu cuerpo. Está siendo afectado tu cuerpo por tus sentimientos, por lo que sientes. Esa emoción, esas emociones, las puso ahí el Señor porque son con las que le adoramos, son con las que nos comunicamos con Él, son con las que podemos hablar con nuestro prójimo, son como con las que podemos decirle a nuestro prójimo, te amo, pero también podemos decirle, ¿sabes qué? Estoy molesto, tengo coraje. Esas son nuestras emociones. Va a haber una transformación química que no podemos imaginar. Amén. Ahora, los sentimientos son el resultado de las emociones. Son más duraderos en el tiempo y pueden ser verbalizados. Quiere decir, pueden ser hablados. Las emociones solamente vas a decir, estoy contento. Pero cuando ya se te vuelve un sentimiento, entonces en el sentimiento ya puedes decir, estoy tan contento que quiero gritar y voy a abrazar a todo mundo. Estás exteriorizando tu sentimiento. Amén. Fisiológicamente, las emociones organizan rápidamente las respuestas de distintos sistemas biológicos. O sea, aquí sientes una emoción e inmediatamente tu cuerpo empieza a reaccionar biológicamente. Inmediatamente empiezan a haber cambios químicos en tu cuerpo. Empiezan a haber cambios biológicos. Tu sistemas nerviosos autónomos, central nervioso autónomo, empieza a tener cambios en las facciones, en las situaciones de tu cuerpo, de tu forma de hablar, incluidas las expresiones faciales, los músculos, la voz. Tu voz te va a cambiar. Si estás contento vas a gritar, vas a tener un tono alegre. Si estás enojado va a ser hosco, seco, violento. Porque tu sistema central autónomo está reaccionando a tu emoción. Amén. Ahora, los diversos estados emocionales son causados por la liberación de neurotransmisores. Eso es algo químico. El Señor lo puso ahí.
Y no podemos negarlo, no podemos decir, ay, no, es que nada más. No, el Señor lo puso ahí y el Señor nos hace entender cómo trabaja nuestro cuerpo para que cuando tú estés en una crisis, también sepas cómo ayudar a tu cuerpo a reaccionar positivamente. Amén. Vas a trabajar neurotransmisores, que son hormonas para la alegría, la serotonina es una de ellas. Luego se convierten en emociones y sentimientos y finalmente en el lenguaje. ¿Ok? Primero vas a sentir la emoción, tu cuerpo va a soltar las hormonas neurotransmisores de la alegría y después lo vas a convertir en un sentimiento y ese sentimiento se va a convertir en una actitud. Amén. Y lo mismo pasa cuando tenemos una crisis de tristeza, de depresión. Van a trabajar nuestro cuerpo de manera que va a haber una reacción fisiológica también. Amén. Ok. Las emociones actúan también como depósito de influencia innatas y aprendidas, poseen ciertas características invariables y otras que muestran cierta variación entre individuos, grupos y culturas. Por ejemplo, los árabes. Cuando los árabes están muy contentos, las mujeres gritan y hacen un escándalo insoportable, porque conforme a su cultura esa es la emoción, es la euforia, como demuestran su emoción, su gusto. También de la misma manera, cuando están enojados, cuando están peleando, empiezan a gritar, pero de una forma diferente, agresiva. Cada tribu, cada gente, cada cultura va a tener una manera diferente de demostrar lo que está sintiendo de forma influenciada por su cultura, por la forma de la sociedad, por su crianza, por la forma en la que está acostumbrada cada nación o cada cultura a manifestar sus diferentes emociones. ¿Ok? Por ejemplo, en México se ocupa mucho el color negro cuando estamos de luto, pero en China es el color blanco. Entonces, no podemos decir que específicamente un color es color de luto. Aquí ya también en México se está dando la moda de que hay personas que están de luto y solamente se visten de color oscuro. Entonces, no podemos definir que un color es para determinada situación porque es de acuerdo a la cultura. ¿Ok? Siguiente. ¿Qué pasa cuando estamos viviendo una crisis? ¿Qué pasa con nuestras emociones? ¿Qué pasa con nuestros sentimientos cuando estamos viviendo una crisis? Cuando estamos viviendo una crisis, el primer sentimiento que va a venir a nuestra vida se llama temor. Y este temor va a estar de forma obdulante, quiere decir constante. Va a estar todo el tiempo ahí oprimiéndote y de repente vas a estar haciendo cualquier cosa y va a venir esa crisis, ese problema, esa sensación a tu mente y de repente estás ocupado con cualquier cosa y sientes en la boca del estómago la sensación y sientes la preocupación y dices algo malo está pasando, algo malo va a pasar o simplemente te acuerdas de la crisis que estás pasando y sientes esa preocupación. A esto se le llama obdulante, porque va a estar constantemente, va a estar intermitente. Intermitente es de esta manera, como que se apaga pero no se apaga. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder ayudar a esa situación? Primero, infórmate correctamente. Si tú no tienes la información, entonces ese temor va a crecer. Si dentro de esa crisis, tú no buscas una información real, ese temor va a crecer. Vamos a poner el ejemplo de lo que estamos pasando hoy. El COVID. Esto está trayendo crisis a toda la nación, a todo el mundo. Es una crisis en la que la gente
llama o llega a las clínicas porque siente que la garganta se le resecó y ya siente que está muriéndose. La mayoría de las personas que han llegado a los hospitales llegan con crisis solamente por temor. Ahora, si tenemos un problema psicológico, que es aquellas personas que creen que cualquier enfermedad que anda por ahí ya también la tienen, si son hipocondríacos, entonces van a creer que ya tienen otra vez, que ya están contagiados y otra vez van al médico y van a cada rato. Hace poco hablaba una persona y decía, es que tengo la garganta se reseca, es que me está costando respirar, es que creo que tengo temperatura. Solamente fue una gripe común. Pero por la influencia psicológica es que se creen que ya están enfermos, creen que ya tienen que ir corriendo al hospital porque están enfermos. Esto va a provocar una crisis en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, pero en realidad no hay enfermedad. Ahora, de todo esto que estamos viviendo, hay información muy real, pero también hay mucha información basura. Así que infórmate con personas que tengan el conocimiento, no con aquellos que solamente hablen y digan sus teorías. Infórmate con gente que tenga realmente el conocimiento de lo que está pasando, de lo que va a pasar, de lo que está sucediendo y de lo que no puede suceder. ¿Ok? Tenemos que aprender qué es lo que podemos tomar y qué es lo que no debemos de tomar para evitar crisis emocionales y crisis de temor. ¿Ok? Ahora, Señor, yo te amo, Señor, tú eres mi Padre, yo sé que tú estás conmigo, pero Señor, de repente ya me enteré que mi pariente se enfermó de COVID. Ya me enteré que el vecino, que ya se murió alguien de mi familia o que alguien conocido ya falleció. Señor, ¿por qué estás permitiendo? Por lo regular la gente, cuando no conoce del Señor, la primera pregunta que hace es, bueno, y si Dios es bueno, ¿por qué permite que haya esta pandemia? ¿Por qué está permitiendo que haya gente que está muriendo? ¿Por qué el Señor, si es bueno, si Él es amor, si Él es misericordioso, está permitiendo que niños mueran, que pastores mueran? ¿Por qué está permitiendo que tanta gente esté muriendo de esta manera? La respuesta la encontramos, no la tengo yo, pero la encontramos en la Escritura. Vamos a ver cómo dice Proverbios 16:9. Amén. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Adonai endereza sus pasos. Vamos a analizar este texto. ¿Qué quiere decir cuando nos dice que el corazón del hombre piensa sus caminos? Últimamente se ha dado mucho la situación del humanismo. Se ha exaltado demasiado al hombre. A través de la situación de que el hombre puede elegir de qué sexo es, a través de la situación de que el hombre o la mujer puede decidir si el fruto del vientre de la mujer vive o muere, porque tiene la capacidad, tiene el derecho, tiene la libertad, porque es su cuerpo. Con todo esto, solamente están hablando de humanismo, de independencia. Yo soy independiente al Señor, yo no necesito de Dios para tomar mis decisiones. Yo soy el que decido. Se sienten autónomos, independientes. Tienen esa indiferencia hacia el Señor. No entienden, no creen que el Señor les ve, no creen que hay un Elohim que juzga. Ellos simplemente dicen, esta es mi decisión, esto es lo que yo creo y esto es lo que yo voy a hacer. Hay en su corazón soberbia.
La soberbia de sentirse autosuficientes. El hombre tuerce sus caminos, se engaña a sí mismo. El ser humano cree que puede hacer las cosas por sí solo. El ejemplo que da mi esposo es: toma un pez, sácalo del agua y pídele que viva. Es imposible. Nosotros fuimos creados por el Señor y ese es nuestro ambiente para tener vida. Si nosotros nos salimos de ese ambiente, el resultado es muerte. Y no es que yo te diga ahorita vas a caer muerto, no, es muerte espiritual. Y por esa muerte espiritual es que cometemos esos errores. El error de creernos independientes del Señor. Cuando Adán y Eva pecaron, no fue la manzanita, es un mito católico. Cuando Adán y Eva pecaron, fue el error de la desobediencia. No fue que comieran el fruto, fue que desobedecieron una orden directa del Señor. Como desobedecieron esa orden directa, el resultado fue muerte. No podemos sentir o creer que podemos vivir fuera del Señor o lejos del Señor. Nosotros tenemos que vivir pegados a Él, porque venimos de Él, porque somos de Él. Amén. Proverbios 18:12 dice: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. ¿Por qué el Señor se ve obligado a tratar con el corazón del hombre? ¿Por qué el Señor se ve obligado a quebrantar el corazón del hombre? Porque hay orgullo, altivez, soberbia. Porque el hombre se siente que puede hacerlo todo solo. El ser humano cree que puede salir adelante solo. Ay, vamos a cuidar el planeta. Perdónenme, la tierra no necesita que la cuides. La tierra es autosuficiente. El Señor lo hizo todo con un plan eterno. El ser humano no ha sabido ser mayordomo, no ha sabido cuidar la tierra. No es tanto que cuidemos la tierra porque se va a acabar. Es que tenemos que cuidar la tierra porque el Señor nos puso como mayordomos aquí. Y tarde o temprano vamos a entregar cuentas ante el Señor de lo que hicimos con aquello que nos puso a cuidar. El mayordomo es el que cuida, es el que vigila. El mayordomo es el que atiende. Y nosotros como mayordomos no lo estamos haciendo. Nos comportamos con altivez, con orgullo. Eso nos ha traído como consecuencia el abatimiento. ¿Qué quiere decir abatimiento? El Señor te tiene que quebrantar. El Señor te tiene que hacer polvo para que tú entiendas que sin Él nada somos. El Señor tiene que pegarnos, entre comillas, para que reaccionemos. Yo soy madre, tengo 3 hijos y los amo. Y ellos saben que yo daría la vida por ellos. Pero si yo veo que uno de ellos está haciendo mal, tengo que hablar con ellos, tengo que buscar la manera, cuando eran niños, de corregirles, porque les amo. Porque si no les corrijo, ellos mismos van a provocarse un mal. Podrían haber perdido hasta la vida. Entonces, porque les amo, yo les busco y les digo, estás haciendo mal. Y cuando eran niños, llegó a tocarles un cinturonazo también, porque era lo necesario, porque era lo correcto, porque no quería en ningún momento que ellos arriesgaran su integridad física. Entonces, el Señor nos ama. ¿Y por qué nos ama? Él no quiere que nosotros pequemos, porque Él sabe que la consecuencia del pecado es la muerte. Así que cuando el Señor trata con el corazón del hombre, es porque le ama, porque quiere llevarle a otro nivel, porque quiere sacarle del pecado, porque Él quiere que venga de las tinieblas a su luz admirable y le conozca y le entienda y vea
que fuera de Él y sin Él nada podemos hacer. Amén. Cuando el corazón del hombre se vuelve orgulloso, soberbio, entonces es cuando el Padre tiene que tratar con él. Siguiente texto, Proverbios 19:3. ¿Cómo dice Proverbios 19:3? La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Adonai se irrita su corazón. Tomamos malas decisiones, hacemos mal las cosas. Pero ahora quiero hacer esta observación. ¿Qué significa insensatez? Significa imprudencia e inmadurez. Cuando el Señor te dice no seas insensato, te está diciendo no seas imprudente, no seas inmaduro. Las personas la mayoría de veces actúan de forma insensata porque son inmaduras, porque no tienen la cordura. Yo les decía a mis hijos, cada vez que vayas a hacer algo, piensa, ¿qué es lo que va a pasar si yo empujo a mi hermano? ¿Qué es lo que va a pasar si yo prendo un cerillo cerca del gas? ¿Qué es lo que va a pasar si yo agarro un cuchillo y se lo aviento a mi hermano? O lo aviento a tal lugar. Eso es prevenir. Pero la persona insensata, la persona inmadura, nunca va a prevenir. Nunca va a pensar qué va a pasar si yo actúo de esta manera. Solamente se va a dejar llevar por sus emociones. Se va a dejar llevar por lo que al momento se le ocurre. Por eso dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tus emociones. No seas insensato, no seas inmaduro. Debes de tener el cuidado de qué es lo que vas a hacer, cuál es la responsabilidad que vas a tener al tomar alguna decisión. Cada decisión va a tener una consecuencia y debemos de tener la madurez para afrontar la consecuencia de aquello que hemos decidido hacer. Si tú no eres una persona sensata, si tú eres una persona insensata, entonces vas a tomar tu propio camino y vas a hacer las cosas muy a tu manera. Y al rato que te salgan las cosas mal, entonces no voltees los ojos hacia el Señor y le digas, a ver, Señor, ¿por qué está pasando esto? Que eso es lo que está haciendo ahora la gente. La mayoría de gente que no conoce al Señor y que ve toda la crisis, se está volteando con los ojos hacia arriba. Señor, ¿pero por qué? A ver, Señor, ¿no que eres bueno? Señor, si eres bueno, ¿por qué tanta gente muriendo? Por la insensatez del corazón del hombre. Porque ha tomado sus propios caminos conforme a su propio corazón, no conforme a la voluntad del Padre. En Mateo 15:18 viene muy claro lo que es el corazón del hombre. Dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Tú vas a hablar de lo que abunda en tu corazón. Si en tu corazón está solamente el dinero, te la vas a pasar hablando del dinero. Y todo el tiempo vas a exaltar el dinero. Y vas a creer que si no hay dinero, las cosas no van a salir bien. Y vas a desearle a todo el mundo, ay, ten dinero, que tengas dinero. Ay, sí, en lugar de tenga salud, ten paz, vive en shalom, sé feliz, ama. Mira que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. No, vamos a estar pensando, ay, el dinero, porque eso es lo que hay en nuestro corazón. Si tú eres una persona que en tu corazón solamente abunda el temor, la preocupación, entonces toda la vida vas a estarte preocupando y vas a llamarle a las personas y lo primero que vas a preguntar es, ¿estás bien? ¿No te ha pasado nada? ¿Todo bien? Porque eso es lo que hay en tu corazón, temor, preocupación. Si tú eres una persona que todo el tiempo está pensando en enfermedad y, ay, es que hay por ahí cometen el gran error de decir, es que mi enfermedad, te adueñas de los males
Y a veces tu cuerpo ni tiene nada, eres de las personas más saludables. Y sin embargo tú ya te adueñaste cosas que ni te pertenecen y que el Señor no te está mandando. Y si eres una persona que tiene eso en tu cabecita, en tu corazón, entonces todo el tiempo vas a estar hablando de eso solamente. Y te vas a sentar a hablar con la compañera, con la vecina, con la hermana, con quien sea, y tú vas a estar hablando solamente de tus dolencias. He conocido gente que compite con los malestares. Que tú le dices, ay, es que, ¿qué crees que me duele la cabeza? Ay, no, ¿qué crees que yo amanecí con dolor de cabeza, con dolor de espaldas y hasta los pies? O sea, el afán es competir, es siempre estar con la actitud de lo que hay en mi corazón tiene que estar más arriba de lo que hay en el tuyo. De la abundancia del corazón habla la boca. Así que, ¿quieres conocer a una persona? Déjala hablar. Tú cállate. Deja que hable. Y de acuerdo a lo que hable, es lo que hay en su corazón. Y de lo que hay en su corazón, acuérdate que es el centro de esa persona. Así que si esa persona te habla de dinero, en su corazón, en el centro de ella, solamente hay amor del dinero. ¿Ok? Vamos a ver también qué dice Mateo 7:21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los muchos pensamientos, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y los homicidios. No podemos culpar al Señor de lo que está pasando. No podemos decirle al Señor, Señor, tú eres el malo, Señor, tú eres el que está permitiendo que pase esto, que esté muriendo gente, así que Señor, tú eres el que falló. No, los que fallamos somos nosotros, somos los seres humanos, por lo que hay en nuestro corazón y por lo que nosotros permitimos que quede en él. Nuestras emociones, nuestros sentimientos, los sentimientos que permitimos que permanezcan en él, es lo que nos va a dañar. Señor, ya entendí, he sido malo, he pecado contra ti, he hecho lo malo delante de ti, decía el salmista David. Porque yo reconozco que he pecado contra ti y que he hecho lo malo delante de ti. Pero ya tomaste una decisión, ya estás viviendo las consecuencias. Las consecuencias muchas veces son pérdidas. Perdemos a nuestros seres amados. Cuando perdemos a nuestros seres amados, es entonces cuando viene aquella palabra que a la mayoría le duele, que nos duele y que es difícil muchas veces de confrontar: el duelo, el luto, la pérdida. Cuando yo tenía 22 años, falleció mi segundo bebé. Yo soñaba después que llegaba mi tío, que es el que me hizo favor de sepultarlo, que llegaba mi tío y me decía: sobrina, adivine qué le traje. Yo le decía: ¿qué, tío? Y me sacaba el cuerpo de mi bebé, pero mi bebé estaba vivo. Había ocasiones que yo andaba haciendo el aseo y oía su llanto. Lo extrañaba. El luto es una herida que necesita sanar. El luto es algo que va a afectarnos emocionalmente y va a volverse un sentimiento. Pero de ti depende y de mí depende cuánto seguimos cargando ese luto. En el mes de octubre falleció mi mami. Es algo que duele, es un proceso, pero de ti depende qué tan largo haces ese proceso. Es como la persona que tiene una adicción. De ella depende si quiere salir de esa adicción o no.
Y de esa persona depende qué tan largo hace ese proceso o qué tan corto. Cada una de las emociones que tenemos en nuestro corazón, nosotros decidimos cuánto queremos que permanezca o cuándo soltamos. El luto son un sentimiento, una maraña de sentimientos que van a estar en nuestro corazón, que tenemos que poner en su lugar. Como dice Eclesiastés 3:11. Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Elohim desde el principio hasta el fin. ¿Por qué nos duele tanto perder a nuestros seres amados? Por eso que acabamos de leer. Porque el Señor nos creó con el fin de la eternidad. El Señor te creó a ti y a mí con el fin de la eternidad, con el fin de estar siempre con Él. Pero cuando estamos en esta tierra y perdemos a un ser amado, lo primero que nos preguntamos, y a veces en forma inconsciente, ¿voy a volver a ver a mi ser amado? Realmente hay personas que me han dicho, pero realmente hay cielo donde yo pueda ir a ver a mi mamá o a mi papá o a mi hermano o a mi hijo. Nosotros, como hijos del Señor, tenemos esa fe y debemos de tener la convicción de que existe. Porque si no existiera, entonces en vano todo lo que hizo el Señor. Y eso es imposible. Existe un cielo, existe un lugar donde aquellos que hemos dicho, Señor, yo te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, sabemos que el día en que nosotros partamos de esta tierra, vamos a llegar a ese lugar prometido. Entonces tú debes de tener esa convicción de que tarde o temprano, en el momento que el Señor lo decida, tú vas a volver a ver a tus seres amados. Porque el Señor te creó con ese fin, con el fin eterno, el propósito eterno. Así que tú vas a volver a verlos, porque somos eternos en Él. Amén. El duelo es un proceso psicológico que se produce tras una pérdida, una ausencia, una muerte o un abandono. Cuando el papá se va y deja a los hijos, también se sufre un duelo. Cuando el marido se va y abandona a la familia, la mujer también sufre un duelo. Cuando tú tienes una pérdida a un material, también se sufre un duelo. Pero tú tienes que confrontar esa crisis. Ahora, la puedes confrontar de una manera madura o la puedes confrontar arrastrando todo lo que traes. El duelo tiene diferentes etapas. El duelo es una herida que requiere tiempo para su cicatrización. Amén. Nos conduce a la necesidad de adaptación a una nueva situación. El duelo, tú tienes que adaptarte a una nueva situación, tienes que adaptarte a una nueva vida, a una ausencia, a una crisis. Tienes que adaptarte a ella y tienes que aprender que no puedes vivir en esa crisis todo el tiempo. Amén. Ok, ¿cuáles son las etapas del duelo? Las vamos a ver rápidamente y les comento que el miércoles vamos a estar terminando esta enseñanza. Vamos a estar terminando esta enseñanza el día miércoles. Y el miércoles vamos a ahondar más en estas características, ¿ok? 1, negación. No puede ser. Es la primera frase que se dice en la negación. 2, enfado.
No podemos creer que la persona haya partido, que ya no esté, y nos va a provocar enojo, nos va a provocar ira. Negación. No aceptamos que haya pasado eso, no lo creemos, no creemos que sea posible. Miedo o depresión. Vamos a tener miedo a confrontar lo que estamos viviendo, a confrontar lo que viene a futuro, y eso nos va a provocar estrés, y el estrés nos va a llevar a la depresión. Aceptación. Nunca va a ser fácil aceptar que se perdió algo o alguien a quien amábamos. Esas son las etapas del luto. Esas etapas las vamos a ver con calma el miércoles a las 9 de la noche. Ahora, si tú estás viviendo en una etapa de crisis, de pérdida, si tú estás viviendo en una etapa de temor, que no has perdido un ser amado, pero tienes el temor, el miedo de que llegue a tu casa esta pandemia, tienes que recurrir al único y soberano Señor, que es el que te va a guardar de todo mal. Dice en su palabra: no temas, porque yo voy delante de ti. Yo estoy contigo. Yo voy contigo. Debemos de ser prudentes, debemos de ser sabios, debemos de ser precavidos, pero también debemos de tener esa confianza en el Señor. Debemos de tener esa fe de que Él nos cuida, de que Él nos ama, de que Él no nos deja. ¿Te quieres sentir cuidado? ¿Quieres saber que tienes un Padre que te ama, que te cuida y que dio lo más precioso que tenía en el cielo por ti, que fue a su Hijo Yeshua? Tienes que conocerle. Tienes que cambiar tu corazón. Dice en su palabra: porque yo romperé ese corazón de piedra y te daré uno nuevo. Este quebranto es para cambiar ese corazón que vimos, esos textos que aprendimos hoy. El Señor quiere cambiar tu corazón, quiere quitar esa rebeldía, quiere quitar esa actitud de independencia. Quiere que entendamos, que comprendamos que sin Él nada somos, que fuera de Él nada somos. Entonces vamos a trabajar en nuestro corazón. Vamos, tú que me estás escuchando por primera vez, o que me has escuchado, nos has seguido en redes, pero no has tomado la decisión. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y dile: Señor, yo reconozco que mi corazón ha sido duro. Yo reconozco que esto que estoy viviendo es consecuencia de mis malas decisiones. Que esta humanidad está viviendo las consecuencias de querer vivir fuera de tu voluntad. Que esta humanidad está cosechando aquello que ha sembrado a través de sus malas decisiones. De creer que puede hacer las cosas fuera de ti y sin ti. De creer y de pensar que es autosuficiente. De creer y pensar que el creer en ti es cosa del pasado. Porque dices en tu palabra, Señor, que sin ti, sin tu voluntad, ni aún un cabello de nuestra cabeza caería. Señor, todo esto que estamos viviendo, todo esto que estamos pasando, mi Padre, está dentro de tu voluntad. Y tú lo estás permitiendo porque nos amas. Y tú no quieres que nos perdamos. Y yo sé que esto que estamos viviendo, a muchos de nosotros, nos está haciendo reconciliarnos contigo. Está haciendo que volvamos nuestra vista a ti y que clamemos por misericordia. Levanta tu voz y dile: Yeshua, yo te acepto en mi corazón como mi único
y suficiente Salvador. Yeshua, yo quiero volverme a ti, porque yo sin ti nada soy. Padre, yo sin ti nada puedo ser. Sin ti y fuera de ti nada soy, Señor. Ten misericordia de mí. Y en esta crisis, Señor, en toda esta crisis que estamos viviendo, susténtame, levántame, cuida a mi familia, cuida a mis seres amados, rodéanos con tu amor. Y como dice en tu palabra, sé muro y antemuro alrededor de nuestro, para que ninguna enfermedad nos pueda tocar. Señor, guárdanos de todo mal. Pero antes de que puedas pedirle esto, tú tienes que decirle: Señor, yo te acepto, porque es un contrato entre tú y Él. Es un contrato en el que tú le vas a decir: Señor, yo quiero que tú me cuides, pero tú ven a reinar en mi corazón. Él no te está pidiendo nada más. Lo único que te está diciendo es: hijo mío, dame tu corazón. Para eso es esta crisis. Para eso es todo esto que estamos viviendo. Dice en su palabra: si mi pueblo se humillare, humillémonos de corazón, humillémonos de todo corazón, para que Él nos escuche, para que Él traiga en este tiempo de dolor, en este tiempo de sufrimiento, traiga tiempo de refrigerio, tiempo de paz, tiempo de shalom. Pero la clave es: vuelve tu rostro hacia Él, humíllate de todo corazón. Que esos sentimientos, esas emociones que están en tu corazón ya no sean más de pecado, ya no sean más de soberbia, de altivez, de orgullo. Dice en su palabra el Señor que si nos humillásemos de todo corazón, Él no desprecia el corazón contrito y humillado. Busquemos al Señor mientras puede ser hallado. Esto es solamente un proceso, el proceso que el Señor está usando para que aquellos que aún no le conocen puedan acercarse a Él y le puedan buscar de todo corazón.